darnos esta hipótesis de que tenemos que calcular el área de un polígono. ¿Listo? Este cálculo del área del polígono, ¿no? Consiste en realizar una serie de figuras geométricas conocidas llamadas trapecios, a partir de las cuales vamos a restar las otras áreas, ¿no?, de los otros trapecios que queden. Ahorita van a entenderlo un poco más, y de esa manera vamos a poder obtener el área que nos interesa. Primeramente tenemos los puntos numerados en orden, 1, 2, 3, 4 y 5, y cada uno de estos puntos tiene sus coordenadas x1, y1, x2, y2, x3, y3, y así sucesivamente, ¿no?, x, y de y, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder hacer este cálculo? Tabular las coordenadas, ¿no?, en orden de cada uno de los vértices. Entonces colocan una tablita donde tienen los puntos del 1 al n, ¿no?, porque el polígono puede ser en múltiples vértices, y con sus respectivas coordenadas x y y, ¿no? Entonces, la explicación de cómo se calcula este método por el uso de matrices es la siguiente, ¿no? Vamos a configurar estos trapecios, ¿no?, que hacen parte de lo que es este polígono, ¿ok? Aquí se nos forma un trapecio, el trapecio que va del punto 1 al punto 2, T de 1, 2, ¿ya? Que vendría a formarse entre el vértice 1 y el vértice 2 y todo lo que es el eje X, ¿ok? Después tenemos este otro trapecio y este otro trapecio. Todos estos de acá forman la parte inferior de mi gráfica, ¿no? Y también tengo unos trapecios más grandes que van, por ejemplo, desde el eje X con el vértice 1 y el vértice 5, ¿no? Aquí yo tendría otro trapecio más grande, luego tengo otro trapecio más grande que va desde el eje X, ¿no?, con el punto 5 y el 4, y luego con el punto 4 y el 3. Entonces tengo un grupo de vértices que son superiores, que me van a delinear lo que son los trapecios superiores, los trapecios grandes. Y tengo estos chiquititos, ¿no?, estos dos de acá, que están abajo, que me van a servir también para hacer el área de estos trapecios grandes menos el área de estos trapecios inferiores. Me va a dar como resultado esta área que me interesa, ¿no?, el área de en medio. Entonces acá tenemos la configuración. Fíjense, tenemos este trapecio de acá, trapecio 5, 1, ¿no?, el trapecio 5, 4 y el trapecio 4, 3. ¿Ustedes quién sabe cuál es la fórmula del trapecio, del área del trapecio? ¿Va a valer puntos, chicos? Participen. Profe, creo que era la suma de los... O sea, B mayúscula más B minúscula sobre 2 por H. ¿Esa era, creo? Eso es, así es, ¿Esa, no? así es. Muy bien, así es. Eso mismo. Entonces tendríamos, ¿no?, una base o un lado, ¿no?, otro lado y la altura, ¿no? Entonces ese es el cálculo que teníamos. Ustedes saben de dónde sale esa fórmula, ¿no? O en realidad, si ustedes quieren, pueden calcular el área del cuadrado, ¿no? A ver, vamos a hacer un dibujito. No quisiera hacerlo a mano, pero ya. Por decirles, ustedes pueden hacer este dibujo de acá, donde pueden tener esta base por esta altura, y acá ustedes tendrían un lado y con este ladito de acá y esta base de acá para hacer el triángulo. Podría ser el área del cuadrado más el área del triángulo. Esa es una, ¿no?, que ustedes lo calculen en dos partes. Y la otra es que sumen estas de acá, estas dos de acá, ¿no?, las promedien, las dos alturas, para sacar una altura promedio, ¿no?, que vendría a ser algo así, la de acá, ¿no?, y la multiplican por la altura. Entonces igual les va a dar el área del trapecio, ¿no? Base mayor, base menor, entre 2 por H, ¿no? Entonces esa es la fórmula, ¿no, chicos? ¿Se ubican? ¿Sí? Sí. ¿Lo tenemos? Bien. Entonces ya, una vez que ya tenemos definida la fórmula, ¿no?, vamos a poder calcular. ¿Por qué? Porque tenemos las coordenadas. Sabemos que acá mi valor es 0 y que mi altura acá es Y1, ¿no? Acá mi valor es 0 y mi altura acá es Y5, ¿no? Entonces tenemos estos datos de acá, y también tenemos los valores de las bases, ¿no? Que, por ejemplo, para esta base de aquí es igual a X5 menos X1, ¿correcto? Esta distancia de aquí a acá es X5 menos X1, ¿listo? Entonces tenemos todos los datos, tenemos este lado y también tenemos las alturas, ¿no?, para poder calcular. Tenemos toda la información. ¿Y qué es lo que haríamos? Calculamos todas las áreas, ¿no?, que están con verde, y luego calculamos las áreas que están acá abajo, esta y esta de acá, ¿no? Toda esta área de acá. Calculamos esas áreas, ¿no? Y luego, para poder obtener esta área de aquí, que es la que nos interesa, lo que hacemos es
Del área en verde, ¿no? Le restamos esta de acá, ¿no? Y vamos a obtener esto de acá, que es lo que nos importa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, atiendan por favor, chicos. Entonces, a ver, ¿dónde está? Sí, acá, este es. Profe, no subió este Excel todavía, ¿no? A ver, lo voy a revisar, debería estar, pero si no está, lo subo. Entonces, a ver, ya tenemos esto, tenemos lo otro, listo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos, no? Esto sería igual a realizar, ¿no? Vamos a obtener dos áreas, dos superficies, ¿no? La superficie grande y la superficie chica, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, de manera genérica, ¿no? La expresión algebraica sería esta, 2 veces S, o sea, la superficie grande, que es la con verde, ¿no? Y la superficie chica, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria, ¿no? De I con valor de 1, ¿no? Desde el primer nodo hasta N, ¿no? De los X sub I, que serían las bases, ¿no? Y la diferencia entre las dos Y, ¿no? Entonces, vamos colocando acá abajo nuestra información. Vamos a ver paso por paso la deducción de esa expresión, ¿no? Tenemos acá el área grande y tenemos acá las dos áreas en naranja, que es lo que hay que restar para poder obtener la superficie, ¿no? En letras tendríamos el trapecio, ¿no? Que hay entre el nodo 3 y 4, entre el nodo 4 y 5 y entre el nodo 5 y 1, que son todos estos de acá arriba, ¿no? Estos verdes, ¿no? La suma de los 3 trapecios, porque estamos sumando estas 3 áreas, menos, ¿no? La suma de los 2 trapecios que se forman en la parte de abajo, que son color melón, ¿no? Salmón, ¿no? Este color de acá abajo, ¿no? Que sería el trapecio que se forma con el vértice 1 y el punto 2, y el trapecio que se forma con el vértice 2 y el vértice 3. Entonces, estos dos los sumamos y las otras dos también las sumamos, y al final hacemos la diferencia entre ambas, ¿no? Este bollo de aquí menos estas dos de acá me va a dar la superficie que yo necesito encontrar, ¿correcto? Es como cuando queremos obtener el área esta de acá que está embebida dentro de estos dos círculos. Yo hago el círculo grande menos el círculo chico, me va a dar todo lo demás, ¿no? El aro, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende el Sí, concepto profe. de lo que estamos haciendo? Se ¿No? Estamos entiende. obteniendo esto mismo de acá, ¿no? Esto. El área grande menos el área chica me va a dar el área que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, puede ser aplicado de múltiples formas. Acá tenemos la famosa fórmula, ¿no? Base por H medio, que vendría a ser igual a base por H1 más H2 dividido 2, ¿no? La fórmula del trapecio, ¿correcto? Que ya su compañero Fabricio nos había indicado. Entonces, en base a esa formulita vamos a desarrollar. Es lo mismo, lo podemos desarrollar con coordenadas, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya hemos dicho que los lados son Y2 menos Y1, o según lo que convenga al vértice que está usándose para el trapecio, ¿no? Entonces, acá tenemos ya el trapecio de 1 a 2 va a ser igual a la base por altura media, donde la base, en este caso, si nosotros partimos de este lado, porque también podemos girarlo los ejes, ¿no? Y tomar como base el otro lado. Pero, a ver, partamos de este ejemplo tal cual está aquí, ¿no? Si tomamos como base este lado de acá abajo, entonces nuestra base va a ser x2 menos x1, ¿correcto? Y lo que serían las alturas medias serían y2 más y1 dividido 2, ¿ok? Esta y esta dividida entre 2. ¿Listo? ¿No? Ahora, para el otro trapecio, tenemos lo mismo, ¿no? x3 menos x2 por y2 más y3 dividido 2, ¿correcto? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces hacemos lo mismo con todas las expresiones. De acá tenemos deducidas todas las áreas, ¿no? De manera algebraica, dado que teniendo las coordenadas de los puntos, ¿no? Vamos a poder tener el área, ¿no? De cada uno de los trapecios y sumando todos los trapecios, todo el área, ¿no? Bien, ahora lo que teníamos que hacer es restar, ¿no es cierto? Tenemos las áreas que son positivas y las áreas que son negativas. Entonces, como lo hemos desarrollado de manera algebraica, lo único que hacemos es reemplazar en nuestra ecuación general, ¿no? Que era esta menos esta, ¿no? El desarrollo de la fórmula. Entonces lo tenemos acá eso. ¿Ok? Entonces tenemos 2 veces S, ¿no? Dos áreas, porque tenemos esta y esta de acá, es igual a todo el desarrollo algebraico, ¿no? Ya está aquí colocado. Y luego tenemos que factorizar y eliminar términos semejantes, ¿no? Y vamos a llegar a esta expresión, ¿ok? Aquí ya ese trabajito está ya hecho,
¿no? En realidad yo se los debería hacer realizar, pero vamos a resumir, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta de que esta expresión, fíjense, si nosotros reemplazamos aquí x1 menos x2, y1 menos y2, ¿no? Ya estamos haciendo simplificación. Lo que hemos hecho es factorizar el 2. Recuérdense que había la división entre 2, ¿no? Por eso es que hemos traído acá ese término 2, ¿no? Y de esa factorización queda esta expresión, ¿no? Y después lo que tenemos que hacer es eliminar los paréntesis, ¿no? Y empezar a hacer sumas y restas. Y listo. Y después de hacer eso, vamos a tener esta expresión de acá, ¿no? Entonces, hablando de manera genérica, fíjense, 2 veces S es igual a x1 por y2 menos x2 por y1, x2 por y3 menos x3 por y2, x3 por y4 menos x4 por y3, más x4 por y5 menos x5 por y4, más x5 por y1 menos x1 por y5. Entonces, ¿a qué les hace recuerdo eso? Al cálculo por determinantes. Yo ubico mi x, mi fila de las x en este lado, mi fila de las y en este otro lado, repito el último par de coordenadas, perdón, el primer par de coordenadas lo pongo al último, repetido, ¿no? Y después multiplico en diagonal, como están los colorcitos, los grises con grises y los celestes con celestes, ¿ok? ¿No? Entonces, x1 por y2, este término de acá, x2 por y3, también lo tenemos por acá, ¿no? x3 por y4, lo tenemos por acá, ¿no? x4 por y5, y así tenemos todos los términos, ¿no? x5 por y1, ¿no? Entonces los tenemos estos términos y también hacia el otro lado tenemos los que se restan, ¿no? Entonces, menos x2 por y1. Entonces está con signo negativo, ¿no? Con signo negativo todos los que van de multiplicar la otra diagonal, ¿no? Entonces simplemente hacemos el cálculo de determinantes. Entonces, ¿se acuerdan cómo se calculaban los determinantes? Simplemente era colocar todos los puntos de coordenadas, se los repite el primer par al final y se multiplican en diagonal, ¿no? Tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿no? Los términos que vienen de derecha a izquierda son negativos, ¿no? Entonces, todos esos términos negativos se van a restar de los positivos y todo el resultado se divide entre 2 y tenemos el cálculo del área, ¿ok? Y listo, para eso se aplican matrices. Nos sirve para hacer cálculo de áreas. Esta es la demostración, básicamente. Acá tenemos unas tablitas. Si nosotros queremos desarrollar la ecuación de manera tal cual algebraicamente nos da, también podemos hacerlo, ¿no? Esta es la manera más fácil y práctica, simplemente aplicar el determinante, ¿no? O también si queremos desarrollarla, la fórmula así tal cual, ¿no? También podemos hacerlo en esta tabla, ¿no? Colocamos aquí y1 más 1 menos y de y menos 1, ¿no? En este lado, ¿no? Y obtenemos estos valores acá, ¿no? Ahora, lo más práctico para mí, lo que les recomiendo es resolverlo de esta manera, ¿no? No se compliquen con el modo algebraico de esta forma, ¿no? Pero es simplemente para demostrar que aplicando la formulita, ¿no? De esta de acá, que es lo mismo, ¿no? También nos da el mismo resultado. Ahora, en este ejemplo, ¿no? Hemos tomado en cuenta que se realiza tanto de esta manera, factorizando el x, ¿no? A un lado, o también factorizando y. Es decir, que si nosotros cambiamos el eje, también se puede aplicar, ¿no? Entonces, se puede aplicar de las dos formas, ¿ok? Entonces, chicos, esta sería la aplicación de lo que es determinantes para el cálculo de áreas. Entonces, si yo les doy, ¿no? Un área para calcular y les doy sus coordenadas, un polígono cualquiera, ustedes ya van a poder resolver el cálculo de áreas a partir de determinantes, ¿no? ¿Ok? Entonces, en su examen van a tener este ejemplo, ¿no? Fíjense, por favor, uno similar, de hecho, ¿no? Entonces, tenemos aquí el valor de la coordenada x1, ¿no? y1, x2, y2, ¿no? Y el cálculo en diagonal, fíjense, 7 por 7, ¿no? Para cada uno se ha hecho el cálculo en diagonal. Aparte que el Excel tiene ya la función de cálculo de matrices, ¿no? Pero es bueno que vean de dónde sale, ¿ok? Y en este otro lado tenemos los resultados del cálculo en la otra diagonal, ¿no? Luego se suman todos, se restan y se divide entre 2, ¿no? Este menos este dividido 2, tenemos el área, ¿no? Y listo, ya